Emocionado, doy gracias al cielo. 10:25 de la mañana, amigos. Soy Sara Busabá, nutricionista, y por supuesto con este fondo musical del Sambo Cabero, que quién no lo reconoce y quién no siente en las venas esa emoción, vamos a dar inicio pues a la entrevista con un tema muy importante y vamos a conocer el día de hoy por qué es tan importante hablar sobre la hepatitis C. Sí, es importante conocer qué pasa con esta hepatitis C, cómo se transmite, cómo se puede prevenir y tratar. Y vamos a hacer con el doctor Percy Loaiza, gastroenterólogo del Hospital Nacional Central de la Policía y de la Clínica Padre Luis Tesa. Percy, bienvenido a Salud en RPP. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y a todos ustedes. Percy, y la primera pregunta que se nos ocurre, porque todos hemos escuchado de hepatitis, habíamos escuchado de la seguramente muchos de nuestros oyentes de la hepatitis A, la hepatitis B, luego aparece la hepatitis C. ¿Desde cuándo aparece esta hepatitis? ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencia de las otras? Si lo pones históricamente, recordarás antes de los años 90, era solo hepatitis A, B, pero había una que se le conocía como la no A, no B, ¿no? Porque no había cómo detectarla todavía, sabíamos que había algo, pero no sabíamos cómo. Entonces era la famosa no A, no B. A partir del 89, ya entrando a los 90, con la microscopía electrónica, recién pudimos tener una foto del culpable. Pero antes de eso solamente teníamos un registro de lo que conocemos como su genoma. Y eso, de forma parcial, solamente teníamos eso. Pero después ya salió la foto del culpable y ahora se lo busca. ¿Y ese culpable qué delitos comete? ¿Por qué es tan peligroso? Es que es bien solapa, es bien silencioso. Podríamos llamarlo uno de los últimos asesinos silenciosos. En realidad, este virus pasa en su fase aguda un 80% desapercibido. Es decir, asintomático. El paciente puede no saber en qué momento entró y no darse cuenta que lo tiene adentro. Y es más, en el transcurso de los años lo tiene adentro y no lo sabe. Y esa es la gran sorpresa que tenemos en los últimos años al conocerlo más, cuando tratamos de hacer los despistajes en toda la población de riesgo, encontrar sorpresas. Y la misma gente se sorprende, pero si yo no me acuerdo, nunca he tenido algún caso. Amarillo. No, la idea de amarillo igual hepatitis es un concepto que hay que borrar, ¿no? Amarillo igual hepatitis, claro, lo diagnostica el portero de mi edificio, pero la cosa es sospecharla. ¿Y cuando lo sospechamos? Tan simple como saber cuáles son las poblaciones que están en riesgo, ¿no es cierto? Que es lo más importante para hacer nuestro descarte. Y cualquier paciente que en cualquier examen tenga un aumento de sus transaminasas. De acuerdo. Y Percy, ¿cómo es que se transmite esta hepatitis C? ¿Quiénes son los grupos, las personas que están en mayor riesgo de contraerla? A ver, vamos por partes. Conozcamos que este virus es un virus de transmisión a través de secreciones y sangre. Entonces, ¿se parece al B? Se parece al B en muchas cosas, pero si somos un poquito técnicos diríamos pues el B es un virus DNA, es decir, el virus se sumerge, se mete, se empasta con el DNA de nuestras células y lo transforma y lo utiliza. El virus C es un virus que no es DNA, es RNA. Entonces no entra al núcleo, pero utiliza el otro sistema, que es el RNA, el otro sistema de información que tiene la célula, con el cual produce sus proteínas. Vivo, aprovecha la célula huésped y a través de esa célula produce sus proteínas y con eso se reproduce. La daña la célula en la medida de lo posible y luego la mata. Y ahí es donde produce el daño. Y este daño se va dando a través del tiempo, semanas, meses, años, y gota a gota el hígado se agota. Claro, y a propósito, pero ¿cómo se transmite? Entonces vamos a eso. La idea es que tenemos una transmisión de tipo que llamamos parenteral o a través de secreciones, o la que nosotros conocemos como horizontal, ¿no? Que es la que se da a través de punciones. Las características de esa transmisión varía, dicho sea de paso, entre los países desarrollados y los no. En ese caso, pues hasta usuarios de drogas endovenosos serían un factor de riesgo, que ahora no nos estamos alejando, ¿no? Estamos entrando lamentablemente en esos planos. Los que han sido sometidos a transfusiones o concentración de algún tipo de hemoderivados, sobre todo hasta antes del 89, 91, por ahí, los que fueron sometidos a trasplante de órganos antes de esa época, donde todavía no había un screening de este virus en sangre, los que han sido sometidos a operaciones, los que han recibido trasplante de tejidos, los que son los hemodializados, por ejemplo, son una población de riesgo bastante grande. También está la transmisión sexual
que es más baja, pero no es igual a la B. Actualmente la B la consideramos casi como una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Percy, en realidad creo que es un grupo grande de riesgo, sí, de los que tenemos que hablar. ¿Y qué puede pasar en ellos cuando ya tienen el virus? ¿Cuál es el riesgo real cuando ya tienen el virus en su sangre? ¿Qué daños puede ocasionar? Pero con eso vamos a volver después del corte y regresamos de inmediato con hepatitis C. Okay. Unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar se llama Perú. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle. 10:42 de la mañana, Juan Carlos Benítez le dice que estamos de regreso en Salón RPP con ese fondo musical de Arturo Sambo Cabero, que a todos nos emociona, dicho sea de paso. Y estamos hablando sobre la hepatitis C. Jorge Abel, tú habías hecho una pregunta antes de ir a escuchar titulares. Sí, porque en realidad ya hemos visto que hay muchas personas que pueden haber adquirido el virus de hepatitis C. Hay muchos grupos de riesgo que han podido en los años previos adquirirlo, pero ¿qué pasa cuando alguien ya tiene el virus? ¿Qué enfermedad desarrolla? ¿Cómo se puede dar cuenta? ¿Qué manifiesta? ¿Cuáles son los riesgos reales de la enfermedad? Como cualquier hepatitis aguda, lo ideal es que ahí quede. Cree inmunología, o sea, cree anticuerpos si la enfermedad no progresa. El problema está en que este tipo de virus hace una enfermedad crónica, es lo que se conoce como hepatitis crónica, en más del 65 a 75% de los casos. De estos, el problema va que un 20 a 30% van a la cirrosis hepática. Y de estos, casi un 4 a 14% hacen cáncer de hígado. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco la cirrosis hepática? ¿En qué consiste? ¿Qué pasa ahí? La cirrosis hepática es todo un trastorno lento, progresivo, degenerativo del hígado, que se puede comportar como un cáncer, como muchos así lo llaman, pero su trastorno casi es irreversible, tan molestoso en sus complicaciones. Pero cuando agarramos esta cirrosis en las fases incluso elementales, incipientes, en las fases iniciales, rompemos un paradigma muy clásico, que la cirrosis no tiene cura. Y en este caso, si yo encuentro un paciente con un estado probablemente fibrótico avanzado, o sea, cirrótico en estadio compensado, y le doy tratamiento, tengo todas las posibilidades de mejorar el estado, regresionar la fibrosis y la inflamación y quitarle el virus. Ahora, nos dice que el 80% de los pacientes que tienen hepatitis C no hacen síntoma. El 65 a 75% pues nos dio unas cifras, y que una cantidad de estos también podría ser la cirrosis. Es decir, ahorita podría haber muchísima gente con hepatitis C que no lo sabe y que pudiera estar haciendo ya inicios de cirrosis. Hay mucha gente que desconoce de la enfermedad. Una de las cosas que conversamos era la prevención, que me dijeron, y la verdad, ¿cómo lo prevengo? Con conocimiento. Si no sé, no puedo prevenir. ¿Cómo no hay vacunas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Entonces, ¿Cómo me entero que puedo tener una hepatitis C? Ahí vamos. Basta que el médico que lo evalúa sepa cuáles son los factores de riesgo. Si entran los factores de riesgo, este paciente debe tener un perfil hepático siquiera. Recordemos estos factores de riesgo. Ajá. Estos factores de riesgo son las transmisiones por hincada, por cirugía, por transfusiones, por trasplante, incluso contactos sexuales riesgosos, a pesar de tatuajes, piercing, hasta la inhalación de coca también es un factor de riesgo. La transmisión vertical, madre-niño, a pesar de que es baja, menos de un 5%, si el paciente está con virus del SIDA, HIV, o tiene virus B concomitante, esta transmisión llega a 40%, se eleva el aspecto epidemiológico. Entonces, bajo todos estos criterios, cualquier paciente que haya sido sometido o haya sido trasplantado, que haya tenido transfusión, que se haya herido con algún elemento sospechoso, que se haya puesto inyectables en un ambiente sospechoso, cualquier invasión de su organismo por algún estado debe tener un despistaje. Desde lo más simple, un perfil hepático que me diga que está alterado, que yo puedo ya más o menos saber a qué me voy a pedir, ¿no? Un virus C. Diga. Tenemos que hacer una pausa, sí. Juan Carlos, disculpa que haga esa intervención, pero nos habló sobre la cirugía y sobre las transfusiones. Y nos habló también que desde antes de los años 90 no se sabía, por ejemplo, la existencia de ese virus. Eso quiere decir que el riesgo todavía de tener población infestada con hepatitis C sigue siendo todavía muy alta. Y de eso quisiéramos conversar, por favor, regresando de la siguiente pausa. Claro. Hoy más que nunca en la cancha gritamos contigo. Vamos, Perú, yo te aliento.
10:52 de la mañana, soy Jorge Abel Salinas, médico pediatra, y vamos Perú, claro que sí, hoy día vamos a ganar de todas maneras, ahí está mi voz de aliento. Y quedaron, Percy, dos preguntas, yo creo que había una, pero yo quiero sumarle otra. Hay un grupo de personas, de peruanos, que se han podido contagiar desde antes que se hicieran todas las pruebas, digamos, un poco más sistemáticamente. ¿Qué pasa con ellos? Y también, ¿qué pasa con los pacientes que están en hemodiálisis? ¿Qué pasa con ellos? Con estos dos grupos. Justamente esto, culturizarlos, hacerles de conocer de esta infección y que ellos soliciten a sus médicos y se controlen siquiera un perfil hepático o un anticuerpo para el virus, así como para los otros virus. Los pacientes hemodializados tienen por protocolo, aquí en cualquier parte, que sean permanentemente controlados por los virus B, C, HIV, etcétera, por lo que están constantemente en relación de estos hemoderivados. Entonces, sí, lo que se ha visto es la presencia del virus. Cuanto más tiempo tiene el paciente en hemodiálisis y cuanto más utiliza transfusiones, mayor es el riesgo. Y en cuanto a los otros pacientes que han tenido transfusiones o cirugías antes de la época en que se podía determinar como tal, les sugiero acérquense a un médico, a un colega y háganse un despistaje que va a ser muy útil. Ahora, pero... Sí, perdona. Tú habías mencionado que hay un tratamiento a base de interferón y de ribavirina. Ahora, las personas que nos están escuchando dirán, muy bien, entonces me acerco a que me den este tratamiento. En primer lugar, es un tratamiento caro, pero que también tiene efectos colaterales, efectos secundarios, como cuáles, por ejemplo, cuando se combinan estos dos fármacos. Bueno, porque tampoco no es la panacea, ¿no? No, como conversábamos, no es que el 100% responde, uno. Dos, no todos son tributarios de tratamiento, eso también lo tienen que saber. Hay gente que tiene el anticuerpo, pero no es tributario porque no tiene la cantidad de virus necesaria para tratar. Entonces, no es que todos, ¿no? Lo que tienen que saber es si lo tienen. ¿Qué me causa el tratamiento? Muchas cosas. Algunos hablan de que el tratamiento es peligroso. Más que peligroso, tiene sus problemitas. Una de las cosas que más vemos hay un síndrome que le llaman pseudogripal. Un síndrome que el paciente está permanentemente, al menos en los primeros meses después de las ampollas, primer y segundo mes, que es donde más se siente dolor de cabeza, malestar de cuerpo, dolores de cuerpo difusos, incluso fiebre después, son cosas propias como si fuera un resfriado, pero ahí está, constantemente, y el paciente necesita solo sus analgésicos. Son una de las cosas más frecuentes, pero otras cosas que ya comienzan a presentarse con severidad es que caen los glóbulos blancos, los neutrófilos comienzan a caer, las plaquetas también, y los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas, o sea, todos en grupo asociados al tratamiento, pero no son pues todos. Si vemos las estadísticas y los reportes, no son más del 20-30% de todos los pacientes que reciben el tratamiento. Ahora, a mí me gustaría invitar a nuestros oyentes a que participen ya con sus consultas, porque yo me pongo a pensar cuántas personas deben haber recibido o hecho algún tipo de transfusión sanguínea, por ejemplo, antes de los 90, donde la gente todavía no sabía ni diagnosticaba, por ejemplo, hepatitis C, y que de pronto hasta ahora lo tiene, pero también en todo caso saber cuánto tiempo dura en aparecer la enfermedad, porque era, bueno, yo me he hecho una cirugía hace muchísimos años y ese virus pues ya no lo tengo, no me va a pasar nada. ¿Cuánto tiempo pasa desde que uno contrae el virus hasta que se desarrolla la enfermedad? El virus es silente, lo puede tener en sangre mucho tiempo. Es más, cuando una cirrosis de fondo se descompensa, recién el paciente se entera que tiene cirrosis. Es decir, viene el paciente a veces encefalopático, perdido en el espacio, o viene hinchadito de la barriga y de las piernas, o sea, hace ascitis, y recién ahí se entera que tiene cirrosis. Y recién ahí, en el estudio de la cirrosis, encontramos que tenía el virus C. ¿Cuánto tiempo atrás? Los factores de riesgo son varios, que son los que más o menos predicen la evolución. La evolución puede estar desde que el virus entra, desde 15 a 40 años. O sea, fíjese ese lapso en el cual el virus puede estar adentro, ¿no? Y no dar síntomas. Por eso la importancia de pensar en el virus y detectarlo. ¿Y en quién es más frecuente, o pudiera ser más frecuente que se contagien con este virus C? ¿En niños, en mujeres, en varones? ¿O no hay predilección en edad ni en sexo? Como le digo, no hace diferencia. No hace diferencia. Todos los que sean sometidos, nosotros en el hospital hicimos una campaña de que todas las especialidades quirúrgicas, así como piden el prequirúrgico, hemograma, perfil de coagulación, HIV, BDRL, que son propios de los exámenes prequirúrgicos, se pida también, como ya se pide el antígeno de superficie para el B, y que pidan el anticuerpo para el virus C. Percy, tenemos ya una consulta, una llamada telefónica desde Breña. Carmela, bienvenida a Salud en RPP.
Buenos días, doctores, por favor. En marzo más o menos me hicieron un chequeo, y me dijeron que tenía el hígado graso y también las transaminasas un poco elevadas. ¿Qué es lo que debo hacer, doctor, para descartar la hepatitis C? Buena pregunta. Ha tocado el punto medular, mi querida señora. El punto medular. ¿Qué es lo que más vemos? Ahora, la sorpresa de este siglo no solo son estos virus silentes, sino el hígado graso. Y la alteración del perfil hepático es lo más característico. En cualquier colega que la vea o que la evalúe, va a tener que pedirle como diagnóstico diferencial su anticuerpo para el virus C. Porque ante cualquier elevación de la transaminasa, claro, pensamos primero debe tener un hígado graso, pero hay que descartar los otros virus, entre ellos el C. ¿Y si sale que esos anticuerpos C están altos, significa que tengo la enfermedad? No, puede tener el anticuerpo positivo, pero eso nos da la primera pauta del problema. Entramos al protocolo de evaluación. Entonces, teniendo el anticuerpo, ahora me toca a mí pedir una carga viral. La carga viral me dirá realmente qué cantidad de virus circulante tengo y eso es lo que me pondrá en sospecha de que esta paciente entra a ser probable tributaria de tratamiento. No, y de verdad, lo que estamos comentando es, no es para asustar a nadie, sino precisamente para estar crear pendiente. conciencia. Ahora, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? Con esto, charlando y difundiendo el conocimiento, porque no hay vacuna. Entonces, si yo sé cuál es mi riesgo, que este virus, así como el B, entre a sangre por inyectables, cirugías, pedir su anticuerpo antes de cualquier transfusión, cirugía, para saber si hay factores de riesgo inherentes al procedimiento que me van a hacer, no tener conductas riesgosas, contactos sexuales riesgosos, etcétera, ¿no? Realizarse tatuajes, piercing, ingestión de cocaína, y ahora que estamos, y las drogas endovenosas que van entrando cada vez más en nuestro medio, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Un gran problema. Muy bien, Percy. En realidad el tiempo se nos ha acabado, pero creo que hemos aprendido muchísimo y hemos aprendido sobre todo a estar alertas sobre hepatitis C. Creo que hay que sospecharla, los médicos que nos escuchan tienen que sospecharla y también nuestros pacientes tienen rápidamente que estar atentos de esto. Creo que tenemos una observación pequeña. Hay muchos pacientes que ya han sido tratados y quería utilizar un segundo esta tribuna para aquellos pacientes que han sido tratados y cuyo médico le dijo que no respondió o que respondió o recayó, que por favor se acerquen a sus centros de tratamiento. Tenemos alternativas ahora en el mercado para ellos, para que no estén con el virus. Tenemos un fármaco que ha sido aprobado la semana anterior por la Digemid, que es el Voceprey, que nos está ayudando ya a tratar y estamos entrando un nuevo episodio de tratamiento en ellos. Entonces les pido a todos aquellos que nos escuchan o que conozcan a alguien que haya sido tratado, que se acerque nuevamente para que recabe información al respecto. Pues qué bueno, muchísimas gracias, doctor, nuevamente por haber estado con nosotros y nosotros nos vamos con la información directo y directo con Walter Neira. Adelante, Walter.